Pero como de alguna manera la economía o este tipo de actividades públicas no está sujeta a la posibilidad de algunas desviaciones. Y precisamente el tema del compliance o el cumplimiento normativo, todas estas prácticas que nos permiten identificar los riesgos, pero además establecer mecanismos para mitigar esos riesgos, sin duda alguna puede contribuir a una buena administración. Entonces, la conversación versa sobre el compliance, la competencia y cultura de la integridad en la contratación pública. Para eso conversamos con nuestro amigo Cristian Campos Monge, un abogado de Costa Rica, con formación no solo en Costa Rica, de donde es abogado, sino diversos estudios de posgrado, tanto en Costa Rica como en España. Allí ha pasado por todo el programa de formación de estos que dirige el profesor eh, Rodríguez Arana. Incluso forma parte de todo este ecosistema de compras públicas, de cumplimiento de contratación pública. Y además tiene una extensa experiencia docente, tanto en la Universidad de Costa Rica como en varias universidades de España y de Chile. Eh, la idea un poco es que el profesor Cristian nos comparta algo de su experiencia, cómo ve este tema del compliance, cómo ve cómo el compliance genera una cultura de integridad que resulta clave en todo el tema de la contratación pública. Voy a hacer un pie de página. Recuerden que el 9 y 10 de agosto tenemos las terceras jornadas de contrataciones públicas. Tenemos más de 24 ponentes que nos van a hablar sobre temas diversos de contratación pública y además tenemos 3 sesiones de preguntas y respuestas muy interesantes. La conversación o la videoconferencia de apertura corresponde a cargo del profesor Jaime Rodríguez Arán y van a tener 24 ponentes de la altura, por ejemplo, el profesor Bruno Carías, Araujo Juárez, Víctor Hernández Mendible y muchos más juristas de altísima calidad. Bueno, profesor Cristian, bienvenidos a nuestra aula de Derecho Iberoamericano. Gracias por buscar parte de su tiempo y queremos escucharlo, el tiempo es suyo. Ya, ahora sí. Ajá. Muy buena. Bueno, un gran gusto poder atender esta invitación que se me ha hecho. Me siento honrado por la solicitud de compartir con la audiencia y con los organizadores, a la cual le agradezco a Universitas y a las personas tan amables que me han contactado para poder compartir estas palabras. Honrado y agradecido por la oportunidad. Y bueno, esta es una especie de dos mundos que hay que entender que viven totalmente relacionados. Las regulaciones de competencia en relación con el marco de la contratación pública son indisolubles y son marcos de regulación altamente tecnificados que cada vez más están tratando de tener un diálogo más cercano, acuerdos más cercanos, porque ciertamente hay un elemento común en los dos mundos de regulación, competencia, contratación pública, y es la presencia de lo que llamamos agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Pues bueno, son los proveedores del Estado, y los proveedores de todos los estados son personas físicas o personas jurídicas que presentan ofertas o en su forma individual o en, como se llama en algunos países, mediante la modalidad de oferta conjunta o oferta en acuerdo público-privado o en acuerdo de asociación consorcial, etcétera. Eso en los países puede ir cambiando, pero ciertamente se nos presentan estos sujetos a los que vamos a llamar únicamente como agentes económicos, porque en el derecho de competencia así es como llamamos a estas personas que se convierten en los que deberían estar siempre
buscando un mercado perfecto. El mercado perfecto es ese mercado en el que hay rivalidad, en el que promovemos que hayan siempre la mayor cantidad de agentes económicos, donde la rivalidad provoca que entre los competidores busquen siempre marcar una diferencia. ¿Y cómo marcan la diferencia? Pues van a tener un reto permanente de que cada vez que pueden presentar una propuesta, tienen y quieren distinguirse de su competencia, y entonces esa rivalidad y esas ganas de ganar un negocio a partir de las diferencias o de los pluses que tiene es lo que provoca precisamente que el Estado pueda recibir en un proceso verdaderamente abierto a promover competencia, propuestas que le cumplen el pliego de condiciones y lo quieren superar, ¿verdad? El Estado algunas veces, pues hay que reconocer, se nos queda un tanto corto en cuanto a lo que el mercado propone. A veces pensamos que tenemos todo el conocimiento de cómo redactar bien un pliego de condiciones sobre lo que el mercado está proponiendo, y no, a veces ocupamos hacer muy buenos estudios previos de mercado, incluso hacer lo que en alguna legislación se conoce como sesiones previas o audiencias previas para poner en conocimiento del el mercado potencial de proveedores los borradores de pliegos de condiciones para que estos puedan revisar y puedan sugerir antes de formalizar un proceso mejoras en el pliego de condiciones que tengan como objetivo precisamente promover la competencia, promover, distinguir en aquello que se requiere. Entonces, eso que se logra a partir de la rivalidad natural que hay que promover es un ganar-ganar, porque encontraremos proveedores, agentes económicos que quieren distinguirse y quieren ganar el concurso. Y además de eso, no solamente es que quieren distinguirse, es que saben que como el Estado tiene como una pauta, aunque no siempre es la más sensata ni la más sana, eh, premiar el tema del precio. El menor precio pues tiende a ser el que gana. Reitero, no siempre es la práctica más sana tratar de promover adjudicaciones basadas solo en el que me ofrece el precio más barato, porque hay cierto dicho por ahí, ¿verdad?, de que lo barato sale caro, y eso no es falso. Más de una vez, por solamente estar privilegiando el tema del menor precio, descuidamos los elementos de calidad y terminamos con una ejecución verdaderamente causante de dolor de cabeza, de problemas legales, etcétera, ¿verdad? Pero el principio es ese: al haber rivalidad, al haber ganas de competir, porque el pliego me invita a innovar, pues hago eso, propongo, doy más de lo que me pide el pliego, y además de eso busco dar un precio pues altamente competitivo. No necesariamente voy a ser el más barato, pero sí va a ser un precio que tenderá a ser el mejor posible para que la entidad pública pueda, entre una combinación de temas de calidad con temas de precio, escoger al mejor proponente. Esa es en esencia la cuestión de la competencia, que los pliegos de condiciones inviten a una competencia efectiva, y que al lograr la competencia efectiva, efectivamente vamos a lograr que vengan muy buenos proveedores con productos de la mayor calidad posible, invitando a la gran innovación que se pueda, y con los mejores precios para la entidad pública. Y de eso es lo que en el ratito que tengo vamos a dialogar. El compliance, la competencia, y cómo desde la competencia es posible ir creando esta cultura de integridad en contratación pública. Parte de lo que me parece que ha venido sucediendo en la modernización de los marcos legales, porque aunque esto casi siempre es constante, pues hemos entrado en una especie de periodo de renovación de marcos jurídicos. En los últimos 3, 4 años, al menos 6 países han hecho cambios radicales en Latinoamérica en sus marcos de contratación pública. Desde Chile, que hace pocos meses hizo una reforma importante en su ley de contratación pública, hasta Costa Rica, El Salvador, por ahí anda Colombia con su idea de reforma integral al marco de contratación pública, y otros países han querido hacer este tipo de innovaciones. Y usted encuentra que casualmente un elemento común
en estas ideas o necesidades de reforma tiene que ver con introducir precisamente los marcos de compliance, la regulación de la ética y la regulación y el reconocimiento de, en los agentes económicos de tener precisamente programas, así los llamamos usualmente en la doctrina, programas de cumplimiento, que bueno, son programas de cumplimiento a los que les decimos que son voluntarios, pero que ciertamente en algunos casos, y ahí viene la cuestión esta de las cláusulas anticorrupción, aunque hay que saber diferenciar que una cosa es conductas de corrupción y otra cosa son conductas anticompetitivas. Aunque yo suelo decir que de la conducta anticompetitiva a la conducta de corrupción el trecho es bastante estrecho, porque ahí anda mucho algunas prácticas que están tipificadas en casi todas las legislaciones penales de los países iberoamericanos. Bueno, ya sabemos que hay un esfuerzo desde la Comisión Americana y desde las normas convencionales porque nuestros países traten de caminar hacia una regulación común en ciertas conductas que son penales y deberían ser castigadas en Chile, como castigadas en Venezuela, como castigadas en Costa Rica. Entonces, por eso es que incluso ha venido esta ola de reformas importantes a los marcos de contratación pública para tratar de ir relacionando, entre otros, con esta cuestión de los planes de cumplimiento y esto que conocemos como compliance. Aquí lo que haremos en estos minutos que tengo es, pues bueno, ¿qué es el cumplimiento en sí, verdad? ¿Qué es el concepto que podríamos proponer aplicable a estos dos mundos de la competencia y la contratación pública, de los programas voluntarios de cumplimiento? Ver un poco los beneficios que estos programas generan, ver los mínimos que deberíamos alcanzar cuando hablamos precisamente de temas de cumplimiento y cuál es como un acercamiento a cómo diseñar este tipo de programas de cumplimiento. Eh, Debo reconocer, además de la lista de los mínimos que deberíamos tener, debo reconocer que por lo menos en lo que yo he estudiado, para variar, tampoco esto es nuevo. A veces pensamos que hemos hecho la gran reforma y la gran modernización del marco jurídico y resulta que cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, un elemento que es fundamental en los planes de cumplimiento y es la exposición al riesgo que yo tengo, porque los riesgos es al final del camino lo que justifica tener que entrar a un acuerdo de mínimos en que nosotros podamos tratar de incidir en agentes económicos que ojalá tengan una muy buena conducta de proponentes, de adjudicatarios, de contratistas, de buenos ejecutores, que no solamente es hacer muy bien el contrato, sino que eso incluye definitivamente no caer en prácticas anticompetitivas y menos caer en prácticas que son castigadas desde el punto de vista de la corrupción, y de ahí vienen las cláusulas también anticorrupción que se han introducido en Perú, en Costa Rica se están introduciendo, en otros países igualmente. Y es que por lo menos yo he encontrado pensadores que desde los años 1881 hablaban un poco de esto, de que lo que usted no controla, finalmente usted no tiene cómo medirlo, y lo que usted no controla ni tiene cómo medirlo, pues entonces no tiene la menor idea de cómo poderlo administrar. Eso que usted ve que no le está funcionando porque no tiene algún instrumento que le permita medir, evaluar y tomar decisión. Y ahí es donde viene esta parte esencial que tiene que ver con creer, primero, en compliance, creer, impulsar, desarrollar procesos que aspiren a una competencia efectiva. En la contratación pública, bueno, uno encuentra de todo. En la contratación pública uno encuentra funcionarios que de verdad tienen la camisa o la blusa bien puesta, funcionarios y funcionarias, pensando que el interés público necesita un pliego de condiciones que ayude a alcanzar el interés general último que está detrás de toda contratación, pero que lo haga no a costas de la competencia efectiva. Y aquí, reitero,
algún sector de las personas que trabajan en el Estado optan por un camino de no complicarse mucho, hacen pliegos de condiciones muy sencillos, ponen elemento de adjudicación menor precio cuando no necesariamente va a ser la mejor forma para asegurar al más idóneo, pero no nos queremos complicar y entonces al hacer la cosa tan sencilla no estamos promoviendo realmente competencia. Y a veces nos ponemos tan rigurosos en los pliegos de condiciones que le pedimos a los oferentes cláusulas, ejemplo que yo he visto en bastantes lugares, un tema de tecnología eh, que venden grandes fabricantes, desarrolladores globales, ¿verdad? Y le ponemos como cláusulas de admisibilidad que el personal técnico que me le va a dar mantenimiento al equipo que estoy comprando sea capacitado por fábrica. Y entonces todo el mundo diría, ah, no, claro, pues suena lógico, es sensato que ese personal técnico me lo capacite fábrica. Eso como que sí es lo más seguro para asegurarnos que si compramos esa tecnología, entonces esa tecnología sea bien revisada, cuando corresponda hacer los planes de corrección y mantenimiento. Lo que pasa es que cuando usted entra a investigar un poquito más esta cuestión, dice, fábrica, mire, sí, yo capacito a la gente, pero yo capacito nada más a los que me colocan una facturación anual de tantos millones. Y sí, yo no voy aquí a darle capacitación a los pequeños vendedores con que vendan producto mío, no son los que me dan la mayor parte de los ingresos. Yo capacito únicamente a los grandes vendedores míos que tienen un perfil determinado y que probablemente allá en Venezuela solo habrá uno, en Chile solamente habrá uno, en Costa Rica tal vez habrá dos, en México tal vez habrá dos. Y aunque muchos venden el equipo en los países, solamente uno o dos en cada país tienen este privilegio del fabricante de decirle, usted me manda aquí a su personal para que yo se lo capacite. Entonces usted dice, pues bueno, hay que aplaudir la cláusula que pone que el personal debe estar capacitado por fábrica y no nos estamos dando cuenta que con eso estamos provocando que todos los otros que aunque vendan un poquito, pero venden y pueden competir, están quedando excluidos porque por hacer lo que parece una gracia, más bien estamos provocando un pliego que crea una barrera de entrada que no invita a la competencia efectiva. Entonces tenemos ese extremo, ¿verdad? De que no lo hacemos nada sencillo, sino que hacemos un pliego donde colocamos una serie de barreras de entrada que no están justificadas y que lo que están provocando es que los que quieren competir no vean un ambiente real de competencia y prefieran tomar la línea de no acercarse, no ofertar. Y al final de camino, entonces cuando llega la apertura de las ofertas, encontramos que solo uno o solo dos, los grandotes, los que sí tienen personal capacitado por fábrica, ofertan. Y cuando ese único o esos dos únicos se dan cuenta que son los únicos que están ofertando, pues evidentemente tienen toda la capacidad para decir, de esto es para nosotros, pongámonos un poquito aquí como más creativos en cuanto a los precios, tratemos de amarrar un poco más esto a futuro y vayamos generando una serie de conductas que desde ningún punto de vista le sirve al erario, le sirve a la ética pública y le sirve al interés público que hay que siempre cuidar. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que impulsar, desarrollar procesos que aspiren verdaderamente a crear competencia efectiva entre los agentes económicos. Es ir creando un paradigma, ir creando una cultura que tiene que ver con integridad, porque la integridad tiene que ver con personas que entienden que la preparación del pliego de condiciones tiene que promover la competencia efectiva. En la medida en que yo haga procesos de contratación pública que aspiren a esa competencia efectiva, en esa medida yo estoy provocando un proceso verdaderamente más cercano a la integridad, integridad que me dice, o probidad que me dice, o ética que me dice, que yo nunca debo perder de vista que el interés general es la última razón de ser. O la persona, como dice Rodríguez Arana, que la persona sea siempre el centro de toda decisión que se va a tomar. Y no nos sirve desde ningún punto de vista promover procesos que vayan en contra de eso. Por eso el gran objetivo aquí va a ser que los agentes económicos creen, ¿verdad? ¿Verdad? Primero lo creen que verdaderamente es importante, luego preparan
comunican y consolidan programas de cumplimiento en el marco de competencia, pero que definitivamente van a incidir en la contratación pública. Es bastante común encontrar en algunos mercados precisamente que hemos venido haciendo algunas acciones que lo provocamos que se vaya concentrando, que solamente quedan pocos agentes económicos, que esta cuestión de la incidencia de los programas pues no les gusta. No les gusta porque no ven bien eso de que no puedan conversar entre ellos, eso de que no se compartan sus estrategias, o más aún que esto para la competencia siempre es todo un tema muy delicado, cuando los agentes económicos en una cuestión horizontal deciden crear procesos de fusiones y adquisiciones que siempre hay que verlos con mucha preocupación, ¿verdad? Más allá de la inversión, perdón porque estoy saliendo una gripe y entonces estoy un poco afectado de la garganta, más allá de la inversión, siempre los procesos de fusiones hay que mirarlos con algún cuidado. Perdón, es que cerré el audio por lo de la tos y no lo volví a abrir. Muy bien, entonces eso viene a la par de una cuestión de enfoques. ¿Cuáles son los enfoques que tenemos que mirar en esto? El primer enfoque evidentemente siempre es prevenir. Esa es la labor número uno. Cuando uno habla de que las personas verdaderamente promuevan con su quehacer pliegos de condiciones que inviten a la competencia, cuando uno habla de que ocupamos que los agentes económicos se comprometan con ir creando poco a poco esta cultura, esta cuestión de ir creando programas de cumplimiento, ahí estamos incidiendo en lo que realmente es la primera parte importante desde el punto de vista de compliance. La prevención, el tener que facilitar herramientas para lograr detectar a tiempo algún germen por ahí de conducta que si no administro el riesgo se me puede convertir en una conducta anticompetitiva o de anticorrupción o de corrupción, ¿verdad? Y que por lo tanto, al yo tener algunos riesgos identificados y colocar un plan de administración, lo que estoy haciendo es un proceso de prevención de conductas que si no las administro podrían convertirse en conductas anticompetitivas que se generan y por lo tanto tendrán que ser sancionadas. Esta idea de prevenir, de facilitar herramientas para detectar indicios de alguna conducta que uno sabe que puede ser generadora de una conducta sancionada desde los agentes económicos y obviamente en el mercado de la contratación pública se sancionará, busca crear esta idea de una cultura de agentes económicos que verdaderamente quieran comprometerse con erradicar cualquier germen, cualquier semilla que pueda incidir en ese compromiso que se asume, así sea voluntario, de generar competencia efectiva a partir de entender que yo soy un competidor, soy un agente económico que necesito promover que los demás agentes económicos de forma independiente, sin que tengamos conversaciones de estas generadoras de acuerdos colusorios, se estén presentando. Eso puede ser que lo llamemos un paradigma nuevo o crear una cultura nueva de ayudar a que esto se alcance. El otro enfoque, pues evidentemente, es que no queda más que sancionar. El otro enfoque es que definitivamente habrá muchos casos donde ya no queda más que ante la conducta consolidada tener que aplicar las sanciones que corresponden, que en el tema que nos ocupa hay sanciones desde el marco de la contratación pública que puede ser la más gravosa, la inhabilitación del agente económico para que no le venda más al Estado por un determinado plazo, o desde el punto de vista de la competencia, que la autoridad de competencia
entre a generar una sanción económica que sea disuasoria, o sea, que sea muy fuerte, que verdad le duela a la empresa por haberse puesto de acuerdo con agentes económicos o por estar en un proceso de adquisiciones de los demás agentes económicos para finalmente, desde esa óptica, pues matar la competencia que hay, ¿verdad? Dicho esto, entonces, ¿qué podemos poner como un concepto, no el único, porque en doctrina encontrarán muchos ustedes y en los marcos legales también, pero bueno, un acercamiento a lo que hay que ver como el programa de cumplimiento? El compliance al final del camino va a ser una guía de acción de cada agente económico que lo tiene que tener decidido su máximo órgano de decisión, ¿verdad? No es el gerente de la empresa, no es el director de cumplimiento, el oficial de cumplimiento de un agente económico, sino el máximo órgano de decisión del agente económico, llámese asamblea de accionistas, a fundadores, no lo sé, pero es el máximo jerarca el que tiene primero que cualquier otro órgano del agente económico, que otra instancia, creer en la importancia de tener un plan formal un programa formal de cumplimiento y no solamente tenerlo, ¿verdad? Porque podemos crear documentos elegantísimos, buenas portadas, fotos lindísimas. El asunto es aplicarlo. Y ahí también entra parte del reto de un programa de cumplimiento, y es que yo no soy el que evalúo si lo estoy aplicando bien o no, sino que tengo que dar el paso a que un tercero imparcial cada cierto tiempo, se dice que cada 2 años, venga y evalúe que el programa de cumplimiento que tengo se está aplicando efectivamente en el agente económico. Y parte de lo que quiero decir, como el tema de los beneficios, es que esos agentes económicos que acreditan que están en un proceso regular de aplicación de un programa que está siendo también auditado o fiscalizado por un tercero que da garantía de que todo se está haciendo como está en el programa, sea reconocido en un proceso de contratación pública y claramente como un aspecto que se le va a dar una calificación adicional al agente económico que acredita esto, o por qué no en algún momento llegar a pensar que eso sea un requisito de admisibilidad, al punto de que agente económico que no tiene un programa que trabaje la prevención de los riesgos para no caer en conductas anticompetitivas o conductas de corrupción, no participe en procesos de contratación. Eso tiene que ver entonces con programas que cubren el cumplimiento normativo. Por ahí viene la primera parte. Un programa de cumplimiento tiene que ver con que yo sé que para jugar en el mercado hay reglas que tengo que respetar. Y en la contratación pública, el mercado de la contratación pública es tal vez de los mercados donde hay más regulación de lo que yo tengo que respetar como mínimos, que yo sé que no puedo nunca dejar de observar. Ahí podemos hablar desde el clásico régimen de prohibiciones que tienen las compañías para ofertar cuando su compañía tenga parentesco con un ministro de Estado, con un senador, con el presidente de la República, hasta otras como las que se colocan cláusulas que ahora llamamos sociales, cuando se le dice a los agentes económicos, este proceso va a premiar con un 5% al agente económico que acredite que en su planilla de trabajo al menos el 30 o 40% está conformado por mujeres. Entonces, esas cosas son reglas que hay que observar, cuidando ahí el tema de la proporcionalidad y la razonabilidad siempre, porque hay que promover competencia, hay que introducir cláusulas, pero las cláusulas tienen que ser siempre muy bien razonadas en un equilibrio entre lo que yo deseo, la eficiencia, que es alcanzar el objetivo último, el interés general y saber que tengo que promover competencia, por lo tanto lo que coloque debe ser muy bien pensado para no generar una barrera de entrada. Ahí viene entonces también la revisión de los riesgos. El agente económico en el mercado en el que se desenvuelve tendrá riesgos particulares en ese mercado en el que está. Un mercado que está altamente concentrado, donde eventualmente solo hay 2 o 3 agentes económicos, hay un riesgo terrible de que esos 2 o 3 se hablen para tratar de tener un acuerdo, ¿verdad?, de repartición de las contrataciones
o distribución del país para tener cada uno zonas del país, etcétera. De ahí que nuevamente, en esto tan simple que digo, la importancia de que ojalá hayan muchos potenciales proveedores en los diferentes productos o servicios que ocupa el Estado, porque a mayor cantidad de agentes económicos, menor el riesgo de que estos se hablen entre ellos. El riesgo, el sistema de valoración del riesgo y la valoración del riesgo. Todo esto es como para un tema separado a esta charla, pero es entender que el agente económico, cuando habla de un programa de cumplimiento, de lo primero que tiene que hacer es tener claro cuáles son los riesgos a los que está expuesto, que si no les ponen nombre y apellido, no sabe cuáles son, pues tiene que hacer un esfuerzo para lograrlos identificar, lograrles poner el nombre, y luego de que ya los tiene claramente identificados, acordar con asesoría especializada un plan de administración de ese riesgo para que ese riesgo, que no lo podemos desaparecer, ¿verdad? Porque yo no puedo quitar la tentación de que el gerente de la compañía vaya y hable con el proveedor y le quiera dar una coima porque le adjudique. Esa tentación no la podemos quitar. Pero sí que es cierto que yo puedo implementar una serie de herramientas de control para prevenir que mi gerente haga eso. Y eso puede significar, por decirle, por ejemplo, los gerentes de esta compañía nunca podrán hacer una reunión de trabajo, una llamada telefónica a proveedores de administraciones públicas si no está en compañía de un colega del despacho de donde trabaja, para que sirva como segunda persona o testigo de lo que fue conversado por este gerente. Bueno, eso es una herramienta muy sencilla de decir, ningún gerente de la empresa puede tener sesiones privadas o solo él hablando con un proveedor de una administración pública. Ahí va la esencia del riesgo que yo identifico, la posibilidad de que concurra, la magnitud de lo que eso puede significar. Vaya que encontrar al gerente de la empresa que lo pescan en un restaurante poniéndose de acuerdo con el proveedor de una administración pública, eso si se logra detectar, sepan que la empresa va a ser inhabilitada de poderle vender al Estado, ese gerente va a ser llevado preso, va a ir a la cárcel y la reputación de la empresa puede venirse al pique completamente. Entonces, la magnitud de lo que puede provocar esa conducta es enorme. Y por lo tanto, esa máxima autoridad del agente económico debería tener conciencia de eso y debería, por lo tanto, cuando tiene riesgos de una magnitud muy grande, poner ahí tal vez la mayor fineza sobre la administración que va a hacer de ese riesgo para que baje la posibilidad de que eso se pueda presentar. El nivel de riesgo, los factores de riesgo y las medidas de administración por lo tanto, que vamos a adoptar. Para ir cerrando, entonces, vamos a ver, hay una cuestión del marco penal, que también es cierto que los países hemos venido como remozando eso. Pienso particularmente en los países OCDE, como Colombia, como Chile, México, Costa Rica, Argentina anda en ese proceso, pero sí es cierto que desde lo que es la línea OCDE, los marcos legales han tenido que irse remozando sobre introducir la importancia de crear un modelo de organización de prevención de delitos, de gestión y control en los agentes económicos, en las empresas en general. Porque, claro, aquí estamos pensando no solamente en lo que puede suceder en prácticas anticompetitivas, sino en otro gran problemón que tenemos en el mundo y en los países, por lo tanto, de lo que es el tráfico, el lavado de dinero, el lavado de activos, y cómo si yo no logro entrar a que haya normas mínimas sobre la organización, los gobiernos corporativos de las empresas, programas que permitan la prevención de delitos, pues el riesgo que se nos metan por ciertas empresas, esto del tráfico ilegal, del dinero sucio, del financiamiento del terrorismo, pues se abre, es más riesgoso que se presente. Por eso es que se ha venido en el marco penal haciendo este tipo de pautas de tener gobiernos corporativos, programas de cumplimiento para que incidan en la prevención de delitos, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso que en lo penal ha venido sucediendo es también lo que se viene a trasladar al mundo de la competencia y al mundo de la contratación pública. Incluso, así como en el derecho penal, ustedes saben que en algunos países existe esto que le llamamos el testigo de la corona.
El testigo de la corona es el que fue y cantó, el que cantó a los que quieren, están haciendo una trama de un delito, ¿verdad? A ese es el que le llamamos el testigo de la corona, que aunque ha participado, toma la línea de decir, no, yo no quiero ser parte de esto y va y busca al fiscal, al órgano acusador del Estado y dice, vengo a contar esto, tengo información privilegiada de lo que está pasando y son fulano y fulano y entonces a este lo ponemos dentro de parte de la investigación para que colabore en los fines de la investigación y por lo tanto este probablemente tal vez no vaya a la cárcel, tal vez se le va a dar casa por cárcel porque el delito tal vez es muy delicado, pero su aminoración de pena ayuda, ¿verdad? El promoverle la conducta de que sea el testigo de la corona permite que pueda la autoridad penal hacer la investigación con mejores elementos para poder tomar un buen caso y acusar muy bien y lograr el éxito de una condenatoria sobre las personas que han participado de esto. Este mismo principio es lo que sucede precisamente en la competencia y lo relacionamos con la contratación pública, porque se han venido introduciendo esto que en la competencia se llama los programas de clemencia. Pues el programa de clemencia va a ser el agente económico que sabe que empresas están poniéndose de acuerdo para repartirse el mercado de la contratación pública de Venezuela, de Chile, de Bolivia, por regiones y que aunque oferten, es una apariencia de oferta porque se disparan en el precio, porque al propio incumplen aspectos técnicos de admisibilidad para quedar fuera, y este que falló esta vez, 2 años después resulta que es el que presenta una oferta perfecta con un precio bajísimo y aquel que había dado las mejores condiciones hace 2 años, resulta que no, resulta que esta vez o no ofertó o oferta pero deja de cumplir aspectos esenciales con lo cual su oferta va a ser inelegible, etcétera. Entonces, eso, algún agente económico dice, pucha, yo no quiero seguir más en esto, mejor voy a ir a hablar con la autoridad de competencia y le informo de lo que sé y ahí empieza el proceso de un posible aplicación de programa de clemencia que es ese como el testigo de la corona que llega y acusa y dice, miren, las empresas tales y tales y tales en un mercado que probablemente ahí esos 3 o 4 son los únicos que están, pues me invitaron a hablar y yo fui y de lo que están hablando es de esto y esto y esto y claro, la autoridad de competencia dice, sí, eso ya más o menos lo sospechábamos, bueno, pásenos esta información, eso sí, tiene que darnos información de calidad para que sea útil a la investigación que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que viene a ser desde la óptica de la contratación pública. Por ahí les va a quedar en la presentación que la he pasado a la universidad para que se las dé de referencias a algunas legislaciones como la chilena, la española, de lo que significan este tipo de programas, el concepto común que hay en el derecho comparado sobre este tipo de programas, los temas ex ante y ex post que tenemos que mirarlos también con un valor importante. En la contratación pública ya algo medio, pues he dicho, yo creo que los países tenemos que avanzar un poco en reconocer a los agentes económicos proveedores del Estado que de verdad se ponen la camisa de ser éticos, de querer nunca tener diálogos con la competencia, cerrar cualquier posibilidad de hacer acciones con la administración pública para que el pliego de condiciones lo preparen para mí, ¿verdad? Que es una conducta a castigar, ponerse de acuerdo entre el comprador y el vendedor, aquel porque tiene la potestad de imperio y puede imponer un pliego de condiciones que tiene claramente una dirección que afecta competencia. Entonces, ahí hay un espacio donde yo podría reconocer a los agentes económicos, pues, proveedores del Estado, por puntos, por reconocimiento, su compromiso de tener programas de cumplimiento que ayuden a que estos agentes se comporten desde el punto de vista de la ética, de la integridad, adecuadamente con las reglas de competencia. Y lo otro es, desde el punto de vista ex post, es que promover a los agentes económicos, personas físicas o jurídicas que conocen de que algo se está tramando en un aspecto que está sancionado desde el punto de vista de competencia o de contratación, que lo denuncie,
que lo informe a la autoridad y se le den toda la protección del caso. Hoy también está muy avanzado esto de proteger a los denunciantes bajo temas de confidencialidad y que esa persona nos dé la información que necesitamos para poder generar el caso que sea sancionado desde la competencia como desde la contratación pública. Aquí pueden venir, bueno, lo que podemos llamar efectivamente beneficios. Profesor, se activó, se muteó el Zoom. Y ahora sí, ya se abrió. ¿Qué es lo que ganamos desde el punto de vista de la promoción de la integridad desde el punto de vista de programas de cumplimiento, así sean voluntarios, ¿verdad? Porque también por aquello, a mí me parece que los países no ocupan una ley que le digan que pueden introducir en los pliegos de condiciones ir creando esta cultura de empresas que promuevan programas de cumplimiento. Yo creo que eso se puede ir promoviendo ya desde pliegos de condiciones que inviten desde la óptica de la ética a los agentes económicos que acrediten tener programas de cumplimiento en proceso y en ejecución, pues irles reconociendo puntaje. Bueno, alguno dirá que sí se ocupa una ley, yo creo que no, ¿verdad? Lo mismo que las cláusulas anticorrupción en los pliegos de condiciones de contratación pública, alguno dirá que debe ser la ley la que autorice introducir cláusulas anticorrupción. A mí me parece que no. Ya está la Convención Americana de Temas de Corrupción y marcos convencionales que son aplicables a nuestros países, donde yo puedo desde ahí justificar e introducir en los pliegos de condiciones que una serie de conductas, coimas, etcétera, que se logren detectar en un proceso de contratación, provocan que ponga en ejecución una cláusula anticorrupción. Lo mismo me parece que sucede con el tema de la cuestión de prácticas anticompetitivas que se logran detectar. Entonces, beneficios directos de que esto sea así, evidentemente que los mercados funcionen eficientemente. Un mercado que funciona eficientemente es ese mercado que tiene, ojalá, muchos proveedores, mucha rivalidad, muchos deseos de innovar y por lo tanto buscar mejores precios. Generar cuadros de mando que sean cada vez más comprometidos con el tema del respeto a las normas que provocan competencia y desde luego los temas de contratación y dar valor al costo de no contar con un programa de cumplimiento voluntario. Es decir, al que no lo tiene, que sepa que eso le puede limitar su posibilidad de ser un proveedor del Estado o proveedor de los mercados, ¿verdad? Y de forma indirecta es ayudar a los agentes económicos para que logren detectar a tiempo, ¿verdad? Alguna posible conducta que si no la logra administrar le puede provocar hasta una inhabilitación para venderle más al Estado. Por ahí les va a quedar también lo que a mí me parece entonces debe ser esta especie de mínimos que debe tener un programa de cumplimiento, debe ser una política, debe tomarla la máxima autoridad del agente económico, debe tener un buen examen de determinación de riesgos, debe tener un buen programa de preparación permanente hacia los gerentes, los apoderados, los funcionarios de la empresa. Esto es un proceso siempre regular, a eso podemos llamarlo como lo llama la contratación pública, profesionalización. Pues sí, también los agentes ocupan que su gente se profesionalice en lo que hacen. Contar con un órgano que sea una especie de oficial de cumplimiento, un órgano externo idealmente que me venga a evaluar con independencia lo que estamos haciendo y me garantice, me certifique que todo se está haciendo pues como está escrito, y luego un procedimiento interno que garantice la posibilidad de las denuncias, ¿verdad? Debemos promover en los mismos agentes económicos que ellos tengan un mecanismo interno donde un compañero pueda denunciar a un compañero suyo de departamento que lo vio, que llamó, que hizo una conducta que sabe que no es correcta y que va a provocar un eventual problema al agente económico por una inhabilitación. Mantener registros sobre esto. Y finalmente, tener un acompañamiento experto en esto, porque también es cierto que las empresas no necesariamente logran tener bien preparado esto de detectar los riesgos en los que están. Avanzo por aquí para no abusar del tiempo. Ahí tienen más o menos cómo, si quienes deben diseñar un programa de cumplimiento, desde la alta dirección, hacerlo siempre con principios de transparencia,
que tiene que haber un liderazgo sólido sobre esto, es decir, no basta con un buen discurso un día en la empresa, de los dueños de la empresa, y después de eso nunca más quieren saber del tema, tiene que haber un compromiso real, auditorías, denuncias, etcétera. Y aquí la estructura básica de cómo es hacer ese diseño de programa de cumplimiento para ir cerrando a esto que yo le voy a llamar como el énfasis en la contratación pública. Y es que todo agente económico debe ajustar sus prácticas a los más altos estándares de las disposiciones éticas de probidad, integridad y buena fe. En ese mejoramiento que se está dando en los marcos de contratación pública, uno de los puntos comunes es que están tocando el concepto de probidad que se entiende en la contratación pública. No solamente se introduce como un principio troncal de la contratación pública, como los principios de libre concurrencia, buena fe, etcétera, sino que incluso se habla de un principio elemental, básico, primario, que es el de la integridad o la ética o la probidad en la contratación pública. ¿Y qué significa ese principio? Entre otras cosas, tener programas de cumplimiento, aunque sean voluntarios, que ayuden a garantizar que estamos interiorizando la necesidad de tener conductas competitivas y conductas apegadas a la ética. Aquí les va a quedar también una cuestión que es importante, porque algún agente económico podría decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues normalmente esto empieza porque yo mismo me hago preguntas de qué es lo que tengo y no tengo. ¿El agente ha hecho público y ha difundido un programa de cumplimiento? No. La alta dirección declaró formalmente y públicamente su compromiso de cumplimiento con el cumplimiento normativo. No lo ha hecho. Bueno, esas cosas se ocupan hacer. No hay que darlas por hechas. Entonces, también encontraremos mucha doctrina que recomienda una serie de preguntas a hacernos para poder lograr aterrizar finalmente un programa de cumplimiento voluntario. Conclusiones. Entonces, para ya dejar aquí a la mesa con respecto a las posibles preguntas del auditorio. Una primera es que la implementación de los programas de cumplimiento, pues evidentemente nos van a ayudar a esto de crear la cultura que aunque parece que existe, no es tal, es marcar una política de acción. Es un pensamiento último que tiene el agente económico, un compromiso de actuar con apego y respeto a las normas de competencia y consecuentemente de respeto a las pautas de la contratación pública. Una implementación eficaz de este tipo de programas tiene que ver pues que esa voluntad sea real, ¿verdad? No solamente es hagámoslo por el compromiso público, pero después ya no me interesa, no. Tiene que haber una implementación eficaz del programa donde haya una evidencia de que esa voluntad es real de mantener una conducta en línea con el cumplimiento normativo y por lo tanto que vamos a actuar dentro de los márgenes de la contratación pública como dice la norma. Conocer sobre este tipo de programas tiene que ver con sensibilizar, eso también es parte de ir creando una cultura, rompiendo un paradigma de que solamente así logramos el ganar que ocupamos, y proponer pautas mínimas de qué es lo que los agentes económicos deberían tener como compromiso, que corresponde a todos los actores de la contratación pública abonar a esta construcción de un entorno competitivo en el mercado. A nadie le sirve, reitero, que hayan pocos agentes según determinado bien o servicio. Y al final del camino es incidir, crear una cultura, un nuevo paradigma de integridad como resultado de promover procesos que aspiren a la competencia más efectiva factible, más eficiente factible. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio y cualquier cosita aquí quedamos a escuchar preguntas, comentarios. Bueno, gracias, Cristian. Agradecemos que te hayas conectado desde San José, ¿verdad? Desde San José te estás conectando. Correcto. ¿Sí nos escuchas? Perfecto. Mira, hay varias preguntas aquí de la audiencia. Vamos a ver. Agradecemos la presencia del profesor Antonio Silva de la Universidad Central, el profesor Humberto Briceño León, lo hemos conectado por ahí, lo saludamos, también de la Universidad Central, y vamos a ver qué preguntas nos han dejado la audiencia. Por ahí te saludo Juan Pablo Mesén desde Costa Rica.
Desde LinkedIn, José María Aguirre, en España, dice, en su posición, atribuye mucha importancia al diseño del pliego de condiciones para promover la competencia. Eso permite hacer innovaciones o mejoras a la espera de una nueva normativa. Ah, sí, antes de eso está la misma planificación, ¿verdad? Porque no son pocos los casos que yo conozco donde jerarcas públicos desde la etapa de planificación de la necesidad resulta que ya tienen lo que aquí llamamos compadre hablado. Ya se pusieron de acuerdo con un proveedor de tecnología, ese proveedor de tecnología le dice, mira, describa la necesidad más o menos así, porque ya después cuando esto llegue al que tiene que formular el pliego de condiciones, ya usted le ha marcado un poco la cancha de por dónde va la línea tecnológica que usted ocupa. Y hay un principio de neutralidad tecnológica que nunca podemos perder de vista, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado desde ese mismo inicio de la planificación que tienen todas las administraciones públicas, una planificación que tiene que estar pensando en el interés general y desde ahí pensando en promover la mayor competencia. Y luego el pliego de condiciones, que definitivamente es el instrumento donde usted ya termina de aterrizar en blanco y negro, de ahí sí, cláusulas de barreras de entrada. Ahí es donde usted encuentra más de una cosa que lo que hace es limitar la competencia porque nos ponemos muy creativos a veces en exceso y limitamos y motivamos, desmotivamos a los competidores. Gracias, profesor. Aquí tenemos una siguiente pregunta. Lo realiza Víctor Barrientos. Se conecta desde México. ¿Cuáles son las legislaciones que, en su opinión, promueven de mejor manera la competencia en la contratación pública? ¿Qué legislaciones ha encontrado usted como que van a la vanguardia? Bueno, yo creo que hay que mirar un poco las recomendaciones, y sobre todo por México, que México es país OCDE, pero la OCDE ha venido dando una serie de recomendaciones sobre algo así como pecados que no tenemos que cometer en la contratación pública cuando hacemos los pliegos de condiciones. La OCDE ha venido haciendo análisis pues muy particulares en ciertos mercados donde hay preocupación, en el tecnológico, en temas de medicamentos, este, incluso ahora mucho el tema de online y todo lo que es los mercados estos abiertos en línea que usted compra. Y entonces la OCDE creo que tiene información bastante valiosa de análisis que hace y recomendaciones que hace que hay que leerlas, ponerlas en ejercicio cuando hacemos los pliegos de condiciones para no provocar eso que estamos encontrando como prácticas que no son las más correctas en la contratación pública. Y también es cierto que bueno, lo digo por Costa Rica, que realmente aquí se hizo un cambio completo del marco legal de competencia en el año 2019 y se hizo una relación muy interesante y valiosa con la contratación pública, de cómo incluso el marco permite desde la autoridad de competencia entrar a revisar pliegos de condiciones que puedan tener esas cláusulas que pueden ser provocadoras de prácticas anticompetitivas, pero también se remozó el marco legal de contratación pública. Entonces, no sé si México lo estará pensando, ¿no? Bueno, México tiene un tema de estados, funciona más con una ley en cada estado de la República Federal. La de León, que la he visto recientemente, me parece que es muy oportuna en cuanto al tema de evitar las prácticas que pueden ser indeseables desde competencia. Pero podemos mirar lo que hizo Chile hace poco, hizo una muy buena reforma al marco legal. Pues bueno, humildemente hablo de Costa Rica porque lo conozco de primera mano. El marco legal de Costa Rica se publicó y entró en vigencia en diciembre del 2022. Y creo que con una otra cosita que no siempre todo va a ser feliz, pero la propuesta final recogió muy bien mejores prácticas que organismos estaban recomendando en contratación pública. También está la norma de El Salvador, que tiene algunas cositas que no me gustan, pero en general también siento que hizo un buen cambio en relacionar temas de competencia y de hecho hay una obligación de que se hablen las autoridades de contratación con la de competencia. Entonces por ahí hay algunas sugerencias de a dónde podemos mirar para ver por dónde se han hecho cambios importantes estructurales en los marcos legales.
Gracias, profesor Cristian. Mire, por aquí Rosa Pérez se conecta desde Guatemala y está muy atenta a la videoconferencia, pues dice, lo que no se controla no se mide. Y dice la pregunta, la existencia de indicadores de gestión, ¿cómo pueden contribuir a la mejora de la competitividad en la contratación pública? Totalmente, ¿no? Por eso es que yo inicié un poco hablando con ese pensamiento de que esto de lo que hablamos pareciera como que es un poco por lo que decía el compañero de México, ¿dónde están las últimas reformas o a dónde podemos mirar para encontrar esto que viene siendo como la necesidad de cambios? Y cuando usted estudia más a fondo el tema, se da cuenta de que realmente es que no hay nada nuevo. Ya esto estaba desde hace mucho tiempo previsto por pensamientos como este, de que aquello que usted no controla no lo puede medir y aquello que usted no puede medir, pues entonces cómo pretende cambiarlo. Y si usted sabe que la compañía está fallando en una serie de cosas que le están provocando sanciones, apercibimientos, inhabilitaciones, y usted no lo evalúa, no lo mide, no toma decisiones, pues evidentemente usted como agente económico puede fracasar y puede pues simplemente quebrar y simplemente desaparecer del mercado. O la administración pública también, cuando la administración pública no hace nada por lo que están haciendo sus trabajadores en el marco de la contratación pública, pues el riesgo de que eso no me genere, más bien de que me genere problemas desde el punto de vista de los órganos de control, los órganos penales, pues es muy alto. Entonces yo tengo que tener mecanismos de control para lograr tener la data, la información, el dato duro, como decimos, para que esos datos, esa información me logre dar la toma de decisión que ocupo. Aquí nada más abuso del tiempo. Es importante, y ahí viene de la mano, introducir los sistemas electrónicos de contratación pública. Y no solo es introducir que haya una plataforma electrónica, sino que esta plataforma llegue a tener, ojalá, el desarrollo de la inteligencia artificial para que tenga la autonomía, el sistema, de detectar donde encuentra que hay una entidad pública que introduce un pliego de condiciones y que tenga tal nivel de algoritmos desarrollados que logra percibir y logra detectar que ahí se está dando un posible riesgo de una dirección de un proceso de contratación determinado. O un agente económico que se introduce un nuevo agente económico aparentando que es otra empresa, pero el sistema logra detectar que hay una relación de accionistas, hay una relación de apoderados y dice, ojo, alerta. Entonces, cuando hablamos de esto, yo siempre digo, miremos un poco la experiencia del sistema ProZorro, lo pueden buscar en internet cualquiera, en Google, ponen ProZorro, Ucrania, Banco Mundial y les va a salir cómo el Banco Mundial recomienda mirar el sistema ProZorro porque es el que introdujo inteligencia artificial y los resultados de detectar a tiempo cosas que pueden ser después castigadas severamente desde lo penal es un ejemplo. El Banco Mundial tiene ese sistema como el modelo que hay que mirar de sistema de contratación con inteligencia artificial. Gracias, profesor Cristian. Aprovechando que tenemos, nos acompaña en el aula el profesor Humberto Briceño León, profesor de la Universidad Central, quería hacer una intervención, profesor Humberto, si tiene, le pedimos que active su audio. Ajá, perfecto, lo escuchamos, profesor Humberto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Profesor Campos, muy interesante su exposición, sobre todo que nos sigue ocupando de una manera central en América Latina. Usted en la respuesta a la segunda pregunta refirió muy brevemente el tema, pero creo que usted refiere dos columnas centrales desde el sector público involucrados en el tema que trató. Uno es las autoridades que contratan efectivamente desde el sector público y el otro es la otra columna, las autoridades que vigilan la competencia, que ocurra la libre competencia, las autoridades públicas. Uno de los elementos que yo personalmente he encontrado en algunos países es una no buena coordinación o consistencia entre ambas estructuras públicas. Creo que usted al final de la segunda respuesta refirió un poco eso, pero me gustaría
algunas reflexiones suyas sobre esto. Y por último, el tema de la cultura pública. Me pareció muy, muy interesante el tema que planteó sobre la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, en algunos países, lamentablemente, se ha abusado ad extremum de las excepciones en la contratación pública, saltándose las normas centrales que controlan ese elemento. Muchas gracias. Gracias, profesor Humberto. Gracias, gracias. Un saludo al profesor Humberto, que lo he seguido, ¿verdad? Y siempre me ha ilustrado bastante en sus escritos. Ahí hay que apuntar una cuestión muy importante que se está dando también en las reformas de los marcos legales. Las autoridades de contratación pública están siendo dotadas de más competencia y hay una ya expresa indicación normativa de una exigida colaboración entre la autoridad de competencia con la autoridad de contratación pública. De hecho, el marco legal de Costa Rica introdujo la obligatoria denuncia de un servidor público cuando en un proceso empieza a haber algunas empresas que tienen ciertas conductas que le llaman la atención, están en el deber de comunicar a la autoridad de competencia eso que están observando para que ésta entre a investigar si eventualmente estamos ante un caso de posible faltas o conductas anticompetitivas. Efectivamente, como se cita, es de esa forma. Y el uso de la inteligencia artificial, definitivamente una herramienta poderosísima porque, entre otras cosas, bueno, por eso se llama inteligencia artificial, es autónoma, son algoritmos que se trabajan, la intervención humana se elimina y ahí donde hay fuera o muerte la intervención humana y la inteligencia artificial puede actuar por sí sola, es que logramos encontrar esa importancia de que se alerte, se activen los mecanismos para poder ejercer las acciones que correspondan. Gracias, profesor Cristian. Tenemos una pregunta desde Ecuador. Lo hace Gabriela Colina, desde Facebook. Dice, ¿es una práctica anticompetitiva que las legislaciones latinoamericanas permitan establecer en los pliegos preferencias a las pequeñas y medianas empresas o a la producción nacional o valor, o el VAN? Aquí sería valor agregado nacional. ¿Cómo ve usted esto si es una práctica anticompetitiva? Sí, eso es todo un dilema entre el derecho de competencia y el derecho de contratación pública. Sucede en su país y sucede en todos los países que los marcos legales tienden a promover que la generación de empresas locales, incluso no solamente del país, sino pequeñas y medianas empresas. Hay algunos lugares donde ya hay incluso asociaciones de desarrollo lideradas solo por mujeres jefas de hogar, o sea, mujeres que tienen que sacar adelante sus familias, y hay legislaciones que promueven este tipo de asociaciones y se indica que la contratación pública tiene que considerar esto para poder generar ingresos en este tipo de agentes económicos que finalmente logren salir adelante. Ahí, desde un punto de vista de política pública, uno lo puede entender. Desde el punto de vista del marco normativo de competencia, eso se ve con bastante celo porque es crear un marco normativo que efectivamente no está promoviendo una competencia efectiva. Ahí lo que uno tiene que considerar al final va a ser una especie de proporcionalidad y razonabilidad, porque todas las constituciones de los países iberoamericanos tienen un claro mandato de promover el desarrollo nacional, promover el desarrollo local. Todo municipio y todo gobierno local tiene el deber de provocar en su circunferencia, ¿verdad?, el desarrollo de estas empresas. Lo que no se vale es que esa política pública crea que la política únicamente es asegurar que un 20, un 30% del presupuesto de un municipio se tiene que dar sí o sí a estas empresas de la comunidad, no acompañando eso de un programa que en mediano o largo plazo
concluya en que ese agente económico, si bien es cierto, se le puede dar cierto apoyo social, logre desarrollar las herramientas para que logre participar en un mercado competitivo. Porque si no, usted está cayendo en esta traición del principio, en esta traición de la política que es, está bien, colaboramos dando una reserva de presupuesto para que este tipo de agentes logren salir adelante, pero esto no puede ser permanente. Hay que ayudar para que se preparen y para que puedan después competir efectivamente sin ningún tipo de uso de normativo abusivo que le permita tener contratos sin mayor preocupación de convertirse en un verdadero agente económico que logre competir. Una de las preguntas de aquí de Zoom la realiza Griselda Gibbs. Griselda pregunta, ¿puede considerar como una práctica anticompetitiva figuras como alianzas estratégicas comerciales para la contratación con un ente público, dejando a un lado la aplicación de las modalidades, concursos abiertos, cerrados, licitaciones, lo que hay en los diversos países? ¿Cómo ve usted ese tipo de esquemas, alianzas comerciales, alianzas estratégicas, como excluidas de las modalidades competitivas? Sí, también es un tema de actualidad porque existen, se están dando, se ha abusado y se está abusando de estas alianzas estratégicas. Es un poco el mismo dilema que sucede con la oferta consorciada. La oferta consorciada tiene el mismo dilema y es cuando usted encuentra empresas que eran competidoras entre sí y de un momento a otro aparecen en oferta consorciada. Y el principio de la oferta consorciada es que yo me junto con otro porque yo carezco de algo que tiene ese otro. Entonces, como yo carezco de eso, necesito de ese otro. Por eso hago el consorcio. Pero agentes económicos que competían aparecen como consorciados y desde la contratación pública encuentro que no hay mayor cuestionamiento a aquello. Y uno les dice, pero mire, estos competían, ¿cómo es que usted le tolera el consorcio? Es porque la normativa de contratación pública permite el acuerdo consorcial. Sí, la normativa de contratación pública lo permite, pero claramente lo permite en el tanto y en el cuanto sea una suma de fortalezas, porque algo que yo no tengo lo tiene aquel y por eso se justifica. En las alianzas estratégicas lo que viene sucediendo es también que agentes económicos que se juntan con una entidad pública que también es un agente económico que compra, es el que compra, por eso tiene que verse como agente económico, es un actor más del mercado, se ponen de acuerdo para generar una alianza estratégica, pero para más bien ser los que ofertan en el propio Estado, ¿verdad? Esto sucede en bastantes países y es cuando tenemos algunas entidades, bueno, que tienen más la forma de empresas públicas, que se juntan con otras empresas que son privadas y son las que, por ser empresa pública, tienen la posibilidad de ser contratadas de forma directa por el mismo Estado, por las mismas administraciones públicas. Entonces, abusan de la facultad de la contratación directa, que bien decía el doctor Briceño, y son contratadas sin concurso, pero realmente a la hora de ver quién es el que ejecuta, resulta que es el privado que está aliado estratégicamente con la entidad empresa pública el que está haciendo la contratación. Sobre eso hay que tener bastante cuidado y por lo menos puedo dar fe en el caso de Costa Rica de que en el mercado de las telecomunicaciones eso sucede con mucha frecuencia y hay un celo importante y un monitoreo constante del sistema único electrónico de estar cuidando que las entidades públicas no estén abusando de esta figura. Por cierto, me acordé, ahora que hablé de esto, del doctor Briceño, cuando él estaba interviniendo, del abuso, de las excepciones, de todo el tema COVID. El tema COVID es para todo un tema, pero ya eso ha sido analizado en muchos foros. Pero el tema COVID fue la excusa para que muchos países invocaran la situación de emergencia y compraran a dedo productos que al final del camino resultaron siendo innecesarios, las mascarillas o medicamentos que ni siquiera fueron utilizados. Y usted se preguntaba, y aquí en Costa Rica sucedió, cuando yo veía que se autorizaba a la Caja Costarricense de Seguro Social a comprar por emergencia fuera del sistema electrónico SICOP. Y usted dice, pero ¿cómo fuera el sistema electrónico SICOP, donde nadie puede mirar, si usted simplemente coloca en el SICOP para que 2 o 3 segundos después le llegue a todos los potenciales proveedores lo que necesita la entidad,
y en pocos minutos usted puede recibir las propuestas y en pocos minutos usted puede adjudicar porque es contratación directa y usted puede poner a ejecutar. Eran pocos minutos los que podían tomar hacer un proceso de esos por SICOP, pero porque se autoriza a hacerlo fuera del sistema, adjudicando a dedo para que después terminara como terminó en muchos lugares, en muchos países, procesos penales abiertos, algunos todavía abiertos y no se ha sentenciado, pero donde encontramos que hubo un abuso a la excepción de emergencia. Entonces la alianza estratégica es como una excepción que hay que mirarla con mucho cuidado de que no sea que los agentes están cayendo en una conducta de ponerse de acuerdo para excluir competencia y después de ello, pues obviamente tener el mercado controlado. Por cierto, estaba preguntando por los datos, Víctor Escala preguntaba por los datos de la experiencia de Ucrania. Víctor, colocamos el enlace tanto de Zoom, si estás aquí, o en YouTube, el enlace de la publicación de ese proyecto. Profesor, hemos excedido un poco el tiempo, quedaron algunas preguntas allí, pero no queremos terminar esta conversación sin que nos regale una reflexión final en un minuto, un sabor de boca, una idea final para la audiencia. Sí, perdón, que vamos a habilitar el audio. Ok. Sí, perdón, es que tengo la maña de cerrar el audio y me queda bloqueado. Bueno, no, vamos a ver, el tema de la creación de la cultura de integridad es que hay que entender que para que esto suceda no podemos seguir pensando en que hay que creer en la ética de cada quien y que la ética de cada quien siempre va a hacer que todos sabemos que no hay que robar, que no hay que promover la coima, el pago de comisiones, que no hay que hacer ese lobby clásico de acercarse y ver cómo persuadir al proveedor, al jefe legal, etcétera, etcétera. Eso hace mucho rato que lamentablemente la humanidad tuvo que reconocer el fracaso humano en pensar que cada quien tiene muy claro lo que es ético y lo que no es ético, lo que es generar una práctica anticompetitiva y no generarla. De ahí es donde viene la necesidad de la positivización de la ética. En la teoría de Kelsen ocupamos una norma para que haya un mínimo común de conductas que la gente tiene que saber que no se pueden hacer porque tiene que caer la fuerza del Estado represor y sancionador para que esas conductas que no las quiere el común de la sociedad no se presenten. Entonces, para crear esta cultura de integridad que me ayude a generar procesos con competencia efectiva, procesos de contratación que realmente logren satisfacer el interés general, es necesario promover verdaderamente la creación de los programas de cumplimiento en los agentes económicos. Hay que promoverlos, hay que motivarlos, hay que avanzar en pliegos de condiciones o normativas que premien y reconozcan a los agentes económicos que se comprometen verdaderamente con ese tipo de programas. Solo así creo que lograremos ir avanzando en ir creando esta cultura que a todos nos debería importar, en ir profesionalizando cada vez más a la gente, a los funcionarios, a los mismos agentes económicos, para que el dinero público que se usa en las contrataciones públicas verdaderamente surjan de procesos competitivos y por lo tanto procesos que lograrán dar con alcanzar los fines, los objetivos institucionales que hay detrás de toda contratación. Muchas gracias por la invitación y fue un gusto. No, Cristian, muchas gracias. Esto ha sido nuestra sesión de Aula Iberoamericana, Aula de Derecho Iberoamericano. Recuerden que el día 9 y el día 10 vamos a tener nuestras jornadas de contrataciones públicas, 24 ponentes, hablando de los temas claves que interesan a la contratación pública en Venezuela y la conferencia inaugural del profesor Jaime Rodríguez Arau. Hasta luego, Cristian, y te esperamos en otras sesiones de nuestra Aula de Derecho Iberoamericano. Claro, Chao. hasta luego.